El pecado original y las relaciones rotas. Vamos a hablar de cómo todo este contexto de Génesis y cómo qué implicaciones tiene al momento de nosotros hacer teología. Déjenme empezar y recordar que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis son importantes, especialmente el capítulo 1 porque nos muestra que Dios es creador, ¿cierto? Que Dios ha sido el que ha creado todo. Este primer capítulo, al final del capítulo 1, nos va a dar con mayor claridad y más detalles la creación especial de Dios, el ser humano, ¿cierto? Verso 27 del capítulo 1 de Génesis dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Sabemos que Dios es espíritu, por lo tanto no estamos acá hablando de que hay una imagen, semejanza física, sino del carácter, ¿no? De algunos rasgos del carácter que nos permiten también entender a Dios y comunicarnos con Dios, ¿cierto? Eh, pero en el verso 28 surge algo muy importante que nos da luz para entender con mayor claridad qué ha hecho Dios con el ser humano. Dice que lo bendijo, ¿no? Que luego Dios lo bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquese, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Notemos que el verso 28 dice, los bendijo, ¿no? Hay una unidad, no es lo bendijo a él, lo bendijo a él, no, los bendijo, ¿cierto? Y miremos el verso 29, dice, entonces Dios dijo, miren, les he dado, y otra vez, ¿no? El mensaje de algo comunitario, un nosotros. Les ha dado todas las plantas, semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para que todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Y bueno, ella conoció un poco más de detalle cómo Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Bueno, el capítulo 2 también nos deja unos rasgos de cómo Dios se relaciona con el ser humano, ¿cierto? ¿Cómo es esa relación? Y cómo su relación con el ser humano le permite dar orientaciones cada vez más precisas, ¿cierto? Por lo menos nos habla de que no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda y una para él, y en esa medida tenemos que leer el capítulo 1 y el capítulo 2 como un complemento y no como algo cronológico, porque uno diría, bueno, ¿y el capítulo 1 qué pasó si yo había creado el hombre y la mujer por acá repiten? ¿No? Es un complemento, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, y no lo vamos a leer por separado, ¿cierto? Para poder tener mayor claridad de cómo Dios eh, le da al hombre y a la mujer esa unidad que es el propósito de Dios. Ahora bien, cuando Adán se sorprende de ver pues la que Dios le ha creado y su esposa, y se convierte en una sola carne, ¿no? Es lo que nos dice el verso 24 del capítulo 2. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y ojo, los dos se convierten en uno solo. Y esta parte creo que nos va mostrando y nos va delimitando eh, importancias para ir entendiendo lo que vamos a ver un poco de la caída. Y es ver cómo Dios y el ser humano viven en armonía, una armonía de Adán y Eva que es comunitaria, que es en unidad. El Señor Dios puso al hombre, verso 15, en el jardín del Edén, del capítulo 2, para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, ¿qué va a pasar? Morirás. Y ya acá hay una instrucción y una advertencia, ¿cierto? Y esto nos empieza entonces ya a abrirnos el compás un poco para el capítulo 3, que creo que debemos leerlos en unidad, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis, para tener más claridad. Pero acá tan solo algunas generalidades, que ustedes pueden explorar un poco mejor, ¿cierto? Este capítulo 3
representa un trasfondo imprescindible para la historia que sigue de toda la historia de la revelación de Dios para la humanidad. Si la historia de la revelación es a la vez la historia de la salvación, y estas dos coinciden en todo sentido. Es por lo que ocurre especialmente en este capítulo 3. El capítulo obviamente suscita muchas preguntas de toda índole y se debe reconocer de antemano que aquí hay dificultades que la Biblia no nos resuelve. También es bueno reconocer que la Biblia no nos contesta algunas preguntas que tenemos, ¿no? Pero si Dios sabía que de antemano iba a pasar, ¿por qué permitió esto o aquello? ¿No? ¿Qué hubiera ocurrido si Dios no hubiera permitido que la serpiente entrara? Bueno, son muchas preguntas que, que no nos las contesta. Ahora, siempre que vamos a interpretar un texto bíblico necesitamos fijarnos qué género literario tenemos, ¿cierto? Y el género literario de Génesis 3 inicia con la pregunta, ¿qué tipo entonces de texto tengo? No es lo mismo leer una poesía, leer una parábola, leer una literatura apocalíptica, ¿no? ¿Qué tipo de literatura tengo acá al frente? Y obviamente se trata de un texto narrativo que hace parte de una historia que continúa mostrándonos unos detalles maravillosos. A nivel narrativo, este texto representa una realidad que resulta para nosotros casi que imposible imaginar. ¿Cómo es un mundo donde no existe ni muerte ni dolor? ¿Cómo entender un lugar donde Dios se pasea al aire del día, ¿no? El capítulo 3, verso 8 de Génesis, donde se colocan seres celestiales, querubines, para guardar el camino de acceso al huerto del Edén, capítulo 3, verso 24. Se está describiendo un lugar donde la realidad terrenal y la realidad celestial se tocan, un sitio donde se hace posible la comunicación e interpretación de Dios en el plano físico. Es un lugar tan lejos de la experiencia normal que desafía todo intento de descripción. Aquí, como en los capítulos anteriores, el reto es iluminar este pasaje a la luz de los otros pasajes que tenemos en la Escritura, ¿cierto? Y por eso va a ser importante conocer toda la Escritura, no solamente quedarnos con esto, sino ver cómo, por ejemplo, Romanos nos va a hablar, y bueno, no solamente Romanos, obviamente todos los libros de la Escritura, cómo nos muestran este capítulo 3 y las implicaciones que va a tener para la humanidad. Por lo menos tenemos ahí varias figuras como el árbol, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal. La idea de un árbol del conocimiento del bien y del mal resulta de por sí como insólita, ¿no? Pero la frase conocimiento del bien y del mal recurre, entre otros textos, al Antiguo Testamento, tal vez Deuteronomio 1:39, Isaías 7:16, donde se observa que todo tiene que ver con alcanzar la edad de responsabilidad moral. Pensemos en el niño que no sabe distinguir entre el bien y el mal. No es todavía responsable por sus actos, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que el árbol de Génesis 2 y 3 tienen que ver con la responsabilidad moral del primer ser humano, de la primera pareja. La única decisión moral que le confronta en el huerto es la decisión de qué hacer con ese árbol. Existe una prohibición clara y con eso se crea la responsabilidad de obedecer y la posibilidad de desobedecer, ¿cierto? Implica que lo importante en cuanto al árbol es el acto de comer. No es que el juego de la fruta, ese jugo de esa fruta comunique algún conocimiento especial, sino que es el acto de comer el que conlleva las consecuencias que resalta el texto. Ese es el acto de comer el que le abre los ojos al hombre y a la mujer, el que le produce vergüenza y miedo, el que los introduce en una experiencia nueva y desagradable de la realidad y de sí mismos, y el que les acarrea juicio de parte de Dios. Ahora, tenemos un personaje como la serpiente, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis, la serpiente se identifica claramente como Satanás, por ejemplo, Apocalipsis 12:9 o el 22.
Pablo parece hacer la misma identificación en Romanos 16:20, una alusión obviamente a Génesis 3:15. Frente a las discusiones sobre si los hebreos tenían fobia a las serpientes y si las serpientes antes tenían patas, por lo que dice Génesis 3:14, es necesario precisar algunos detalles, o bueno, más bien un detalle, que la frase más astuta que todos los animales no necesariamente incluye a este personaje, ¿no? Entre los animales del campo que se habla, ¿no? Se trata apenas de una frase comparativa. Es una frase comparativa y creo que esto nos empieza a ver que hay un lenguaje del cual necesitamos empezar a identificar al momento de interpretar, ¿cierto? Y bueno, es claro que hay una serpiente, que hay un adversario, que es ahí donde este, no sé cómo describirlo, este ser inicia su carrera de engaño, ¿cierto? A la humanidad. Inicia su afán por hacer que la humanidad se aleje de Dios. Y ahí donde llegamos a ver esa tentación, ¿no? Apocalipsis, por ejemplo, 12:9, se identifica la serpiente claramente, ¿no? Como lo he mencionado, como el diablo, ¿cierto? Un término que en hebreo significa adversario. Diablo es un término que alude a un calumniador. Y este segundo nombre se explica en el versículo siguiente de Apocalipsis, de Apocalipsis 12:10. Es diablo porque acusa a quienes? A los hermanos delante del Señor. Este concepto se fundamenta en textos como también en el Antiguo Testamento, como en Job 1:9 al 11, donde el acusado o calumniado es Job, y Zacarías 3:1 también nos lo puede comunicar, donde el acusado o calumniado es el sumo sacerdote Josué. Este calumniador inicia su carrera, como lo he dicho acá en Génesis 3, ¿no? Pero en el inicio no acusa a los seres humanos. ¿A quién está acusando? A Dios, ¿cierto? El diálogo de la serpiente con la mujer implica un proceso de cuestionamiento. Se cuestiona la bondad y la generosidad de Dios. La primera pregunta que hace este adversario, este tentador, este distorsionador del mensaje del Señor dice, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo el árbol del huerto. Y sugiere varias cosas. Una entre ellas es que Dios no es tan generoso y que por eso no los deja comer de todos los árboles. Luego se cuestiona la verdad de Dios, no moriréis, ¿cierto? Ya lo ha dicho el Señor que si comen de ese árbol morirán y lo pone en tela de juicio. Lo que está diciendo es que lo que dijo Dios no es cierto. Para terminar, se acusa a Dios de egoísta, sino que sabe que Dios, el día que coméis del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con la implicación de que, y Dios no quiere eso, ¿no? No quiere que seamos iguales. El proceso de la tentación es el proceso de sembrar dudas en cuanto a la bondad y la veracidad de Dios. Por otra parte, hay un paralelo entre la caída de Satanás y la caída del ser humano. Satanás quiso ser igual al Dios Altísimo. Pueden leerlo en Isaías 14, 12 al 15. Y aquí la tentación que se presenta a la mujer es el ser como Dios. Cuando el versículo 6 de Génesis dice que el árbol resulta codiciable para alcanzar sabiduría, se refiere a ese conocimiento que les hará iguales a Dios. Ese acto de comer, de desobedecer, es la culminación de un diálogo cuyo objetivo era poner en tela de juicio el carácter de Dios. Es muy posible que nosotros, como lectores, nos quedemos con la impresión de que la batalla resulta una pelea desigual, ¿no? La serpiente tiene un conocimiento que la mujer no tiene. Pero ojo, es bueno recordar que el punto clave no es el conocimiento, sino la confianza. ¿Va a confiar en aquel que los ha creado y los ha colmado de beneficios? ¿O va a confiar en este que no hace otra cosa que contradecir al Dios cuya bondad se ha demostrado de sobra? Y sería una buena pregunta que nos hiciéramos. ¿Cómo está nuestra confianza en Dios y en su palabra? Ella come y da a su marido, ¿cierto? Y él también come.
Sí, uno se encuentra en diálogos con esto explicando un poco esto, y entonces dice, no, sí, fue la mujer, la primera que... No, si de culpa se tratara, el que realmente resulta inexcusable es el hombre, quien no es tentado ni confundido por el conocimiento superior. Él simplemente toma y come. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuáles son esas consecuencias de este acto de desconfianza ante el Señor? El texto enfatiza que este diálogo y el acto de comer representan un punto de cambio en todo el relato, ¿no? Los dos primeros capítulos, espectacular la vida que está viviendo Adán y Eva, un lugar donde no hay dolor, un lugar donde hay de todo, hay provisión, en medio de nosotros como humanidad actual que vivimos con tanta escasez. Bueno, ¿qué nos hemos perdido? Y bueno, no solamente eso, habla también de la armonía entre el ser humano. Y termina el capítulo 2 diciendo, y estaban ambos desnudos, ¿no? Y no se avergonzaban. Oye, que tanto ese pecado va a afectar, ¿no? Y obviamente entonces la primera consecuencia de esa obediencia representa en el acto de comer, sea en esta relación de pareja. Y quiero iniciar entonces mencionando que una de las primeras consecuencias que vamos a ver es la relación de pareja. Voy a tratar las otras, pero déjeme iniciar con esta, la relación de pareja que ha sido desintegrada en este acto de desobediencia, en este acto de desconfianza del Señor. El ser humano tiene una buena relación con Dios, con el universo, con todo lo creado y con la pareja. Ahora se ve como cada una de estas relaciones se va a dañar por causa del pecado, por causa de desconfiar de Dios, por causa de ir en contra de Dios. Y vamos a descubrir que va a existir una cuarta relación. Entonces dejemos claros, tres relaciones antes de la caída. Relación con Dios, relación con la creación y relación con el prójimo de forma armoniosa. Y vamos ahorita al finalizar ver una cuarta relación que surge de esta caída. La tentación entonces consiste en que el ser humano piense en sí mismo, aparte de su relación, esa es la que vamos a ver al final. Pero iniciemos con la relación de pareja. La frase fueron abiertos tus ojos tienen un eco en otras partes del Antiguo Testamento, ¿no? Un clásico es la historia de Eliseo y su criado, cuando se vieron rodeados por el ejército sirio, después de que Eliseo ora para que Dios abra los ojos de su criado, ¿no? Segunda de Reyes 6:15. El criado puede ver que el monte está lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, el abrir los ojos se refiere a la capacidad de notar una dimensión de la realidad que antes era oculta. De la misma forma, el hombre y la mujer se miran a sí mismos con nuevos ojos, descubriendo por primera vez la dimensión de la vergüenza y del miedo. Esto es mucho más que el sentido de pudor, es el temor a quedar desnudo frente a otros, el temor a que lo vean y que lo conozcan a uno como es en verdad. Y la ironía es que hasta el día de hoy esa realidad se manifiesta con mayor claridad en aquellas relaciones en que si se quita uno la ropa aún en el matrimonio, es allí donde se sufre el temor de que la otra persona ya no podrá amarlo a uno si lo conoce como es. Por eso nos colocamos constantemente máscaras y la hipocresía hace parte de la realidad humana. Y si hay algo que el Señor tiene alergia es a la hipocresía, ¿cierto? La ruptura en la pareja, que resalta cuando el hombre empieza a culpar tanto a la mujer como a Dios por lo sucedido. ¿Se acuerdan las palabras de Adán? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El juicio que Dios pronuncia sobre la mujer, capítulo 3, verso 16, establece un cambio en la relación, ¿no? Tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. La misma terminología se usa en el hebreo de Génesis, ¿no? 4:7, donde Dios le advierte a Caín en cuanto al pecado. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces la relación de pareja queda torcida de lado a lado. Ella será
ella ya no tendrá no podrá disfrutar, ¿cierto? Ciertas cosas. ¿Quién ejercerá dominio sobre ella? Aquí es enseñorear, es el mismo verbo, es la misma palabra que se usa para referirse a las lumbreras de Génesis 1:18 y no el que se usa en Génesis 1:26 y 28. Pero parece que el Salmo 8:6 sí usa los dos términos como intercambiables. Lo que era una relación armoniosa se vuelve una relación posesiva y dominante. Y no es sino en el Nuevo Testamento que ocurre una transformación de restauración fundamental en la relación de pareja. Y acá creo que es importante tener claridad. Si hay algo que puede ayudar esto y unas implicaciones es cómo mostrar que el pecado distorsiona el querer vivir en armonía, querer vivir en complemento, ¿cierto? Mm, Cuando uno tiene una consejería de parejas, a mí me parece que este texto o este capítulo es importante porque es llevar a ver a las personas, es lo que yo utilizo, que las personas lean Génesis 3, léete Génesis 3 y lo dialogamos en comunidad. Y les empiezo a preguntar, bueno, ¿qué te llama la atención? Y cuando llegamos pronto a ver que cada uno se está echando la culpa, ¿no? Generalmente en las consejerías de pareja, el esposo llega hablando mal de la esposa. Si ella cambiara, es que ella... Y la esposa lo mismo, es que es mi esposo y entonces los dos pareciera que mantienen mirando la paja del otro, pero ninguno se alcanza a ver la viga. Y esto es parte del efecto del pecado, ¿no? Es parte del efecto de la caída. Otra relación que se va a dañar va a ser la relación con la tierra, ¿cierto? Eh, y por eso creo que va a ser importante también tener esto con claridad. Maldita la tierra. Cuando Dios pronuncia el juicio sobre el hombre, se nota la relación del ser humano con el universo, con la creación, ¿cierto? Y ahí se añade en el verso 3:17, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por causa de quién? Por causa del ser humano, Adán y Eva. El trabajo para el cual fue hecho el hombre era el que labrar la tierra. Se vuelve fuente de insatisfacción, de frustración, de dolor. Y en contraparte del dolor que ha entrado en la vida de la mujer al Dios multiplicar, los dolores en tu preñez, ¿cierto? Lo que debería ser fuente de gozo, llega a ser es doloroso. La palabra multiplicaré, el verso 3 del capítulo 3:16, no implica que ya había un poco de dolor previo en el parto de todas maneras. Significa literalmente haré mucho, haré más fuerte ese dolor. Lo dicho a Adán se complementa con los primeros versículos de Génesis 9, cuando Dios le dice a Noé, después del diluvio, que el temor y el miedo de los seres humanos será sobre todo animal, y cuando Dios le permite a los humanos alimentarse con carne animal. Una comparación de estos en Génesis 9, 2 y 3 con Génesis 1:29 indica que el consumo de animales no era parte del plan original. Incluso el primer indicio de muerte animal ocurre en Génesis 3:21, ¿no? Después de la caída, cuando Dios viste a Adán y Eva con túnicas de piel. Entonces, vemos que hay una creación que ha sido también afectada por la caída, una creación que necesita y también anhela ser redimida, ¿cierto? Una creación, y ese es un llamado para nosotros y las implicaciones. Somos, hemos sido hechos nuevas criaturas, hijos de Dios, para hacer el plan de Dios, administrar bien los recursos. Uno ve gente ambientalista atea, agnóstica, lo que sea, a veces poco cristiano, inmerso con el cuidado ambiental. Hombre, cuando nosotros vamos al texto bíblico es un llamado para nosotros como hijos de Dios, que debemos procurar por el medio ambiente, oponernos a todo aquello que daña, que contamina, desde lo pequeño en lo macro, ¿no? Lo pequeño, cómo está nuestras compras de cosas, qué cosas estamos comprando, productos que tienen buen manejo de reciclaje, buena administración de los recursos, eh, cómo reciclamos aún nosotros, cómo podemos ver, esta camisa que hoy tengo es una camisa que me regalaron de alguien que ya la había usado.
Esa es una forma de poder decir, voy a contribuir al medio ambiente porque al ponerme algo que otra persona está usando, que está en buen estado, me permite ser parte de contribuir al medio ambiente. Y bueno, podemos acá seguir hablando, pero no se trata de una clase de cómo el Señor nos invita a ser cuidadores del medio ambiente, pero pensemos, iniciativas de oponernos a minerías que generan tanto daño, a sistemas que traen daño al medio ambiente, es una manera que necesitamos pensarnos cómo nosotros podemos desde nuestras orillas, desde nuestros espacios, poder aportar a, a la creación que gime, como lo expresa Pablo a la carta a los romanos, ¿no? Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Necesitamos recordar que somos creación de Dios y que somos administradores, que lo que vemos alrededor, que la naturaleza es del Señor. Y debemos ser respetuosos y administrar muy bien los recursos que Dios ha dado. La otra relación que se rompe, que es obviamente es más clara, es la relación con Dios. Ya tenemos la relación con mi prójimo, la pareja, tengo la relación con la creación y tercera, la relación con Dios. También se daña esta relación con Dios cuando dice Génesis 3:8 que Dios se pasea en el huerto al aire del día. Se sugiere que era normal que Dios se paseara en el huerto y conversara con Adán y Eva, ¿no? Con eso se nota con mayor fuerza la consecuencia del pecado. En vez de salirle al encuentro con gozo al hombre y la mujer, tienen miedo, se han escondido, ¿no? La primera vez que el ser humano juega al escondite. Pero bueno, chiste como cruel, pero sí fue. Una relación de confianza y amor se convierte en una relación de miedo y de juicio, que culmina en la expulsión del huerto. El benefactor, el Dios, ahora se ha convertido en juez. Dios, que es amor, y pensemos en la mano que tiene dos rostros o dos tonos, ¿no? Dios, que es amor, también es juez. No podemos dividirlo, no podemos separarlo. El Dios de amor es juez. Y ha perdido esa cercanía, esa comunión. Sin embargo, y eso creo que hay que tenerlo claro, se da por el lado humano. El texto muestra aquí que se revela no solo al juicio de Dios, sino también su gracia, ¿cierto? Hay un juicio de Dios, pero también hay una gracia para con el ser humano. Es Dios quien le sale al encuentro para darle la oportunidad de confesar. Dios juzga a la serpiente antes de pronunciar juicio sobre el hombre y sobre la mujer. Aunque Dios maldice la serpiente y maldice la tierra, no pronuncia maldición sobre el ser humano. Es más, aún antes de pronunciar juicio, anuncia la victoria sobre la serpiente. El propósito de la serpiente, apoderarse de los seres humanos y llegar a ser su Dios, se frustrará. En vez de que los humanos queden juzgados al que obedecieron, Dios pone enemistad entre la serpiente y la raza humana y anuncia que habrá un descendiente de la mujer que herirá definitivamente a la serpiente, ¿dónde? En la cabeza. La gracia de Dios, esa nueva relación de pareja que Dios decreta, posesiva por un lado y dominante por otro, no es una relación armónica, pero sí es suficiente para evitar la desintegración del matrimonio y de la familia. En sí el pecado separa, es una fuerza que aleja a los seres humanos los unos de los otros. El deseo y señorío que denota el fin de esa relación armónica de antes, también asegura la continuidad de la pareja, de la sociedad y de la raza humana. De alguna manera esa jerarquía que se da por causa del pecado, donde el hombre tiene ese señorío sobre la mujer, es gracias a Dios para que no se destruya. Esto de Génesis 3:16 tiene un eco en Romanos capítulo 13, donde Pablo dice que las autoridades están puestas por Dios, porque en un mundo caído se necesita la autoridad, la espada, para controlar
las consecuencias, las repercusiones del pecado. Esta primera relación de autoridad, así como cualquier relación de autoridad, no resuelve obviamente el problema del pecado. Pero, ¿qué es lo que procura? Mitigar las consecuencias de la caída. El miedo que le inspira al ser caído, la presencia de Dios en el huerto, permite entender que aún la expulsión del huerto es expresión de la gracia de Dios, porque el pecado ha cambiado la relación. Ser pecador y vivir en la presencia de Dios, un Dios santo, sería la situación más difícil y más incómoda posible para el ser humano. Es por eso que Dios no lo permite. Dios pronuncia la muerte sobre el hombre caído. Polvo eres y polvo volverás. Esto no es ninguna sorpresa porque se trata del castigo anunciado de antemano, ¿no? Cuando Dios dio la orden de no comer del árbol, del conocimiento del bien y el mal, ¿no? ¿Qué pasaría? Moriréis. Aún así la muerte no ocurre en el momento mismo del pecado, ¿no? El ser humano vive de ahora en adelante bajo la sombra permanente de la muerte. Pero también se debe mirar como una manifestación de la gracia de Dios. El hecho de que evite que el ser humano, al comer del árbol de la vida, viva para siempre, porque una vida permanente, eterna, de pecado, significa que nunca habría solución. Ahora, es la muerte la consecuencia y paradójicamente la solución del pecado, porque con la muerte se paga el precio del pecado. Y al final será una muerte que se dará la victoria sobre el pecado, la muerte de Cristo sobre el pecado, ¿no? Como la muerte reversa el poder de la muerte. Ahora, esa otra creación que les había mencionado, que se crea otra es el yo, ¿no? Adán quiere salvar su pellejo. Adán no quiere ver, no quiere reconocer que se ha equivocado, ¿no? Cuando el Señor le pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué le contesta? Te vi caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y la pregunta al Señor, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor. ¿Acaso comiste del árbol que te ordené que no comieras? Y uno dice, pues, Adán, tú sabes que el Señor lo sabe todo. Pero la pregunta del Señor no responde, Adán no la responde. Adán responde con evasivas y busca salvarse. Busca cómo el yo hace presencia, ¿no? La mujer que tú me diste y primeramente echa la culpa a Dios. Esta mujer que me diste, o sea, es culpa tuya. Me quiero salvar, no, soy yo, soy yo. Y eso es algo que constantemente la palabra nos lleva a eliminar, ¿no? El yo. Cuando le dicen al Señor, ¿en qué resumes la ley, ¿no? ¿En qué resumes? Amarás al Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo, con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? ¿Cómo debo amar? Mi relación con el Señor, una relación que es vertical, se refleja en horizontal. Es decir, que estamos llamados a romper el yo. Si hay algo que nos promueve la palabra de Dios, es que rompamos esta nueva relación que se ha creado, una relación que nos divide del otro. Cuando uno ve que el Pentecostés, ¿no? En Hechos 1, capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo, el Pentecostés, uno ve una iglesia que es unida, una iglesia que entiende que es ser comunidad, que es ser pueblo de Dios, es tener todo en común, que no haya necesitados. Y bueno, acá no es un tema de política ni de economía, y eso no es el propósito de Hechos, sino el enfoque de Hechos es ver que hay que cuando el Espíritu viene, cuando una iglesia, cuando una persona vive en el Espíritu, vive guiada por el Espíritu Santo, hay algo que vuelve a mostrarnos destellos de lo que ha sido la creación. Una persona transformada, entiendo que su misión es servir a otros y pensando en esa palabra de servicio, ¿no? Lo que el mismo Señor nos modeló, ¿no? Que se hizo siervo, que vino a servir, y creo que esa es la manera de nuestro llamado al Señor, nuestro llamado a ser la luz y la sal del mundo, a servir al otro, sin importar las diferencias que tengamos en otras áreas. Servir es el mejor modelo de liderazgo, servir
Es el llamado del Señor. Tomar la toalla para secar los pies de los demás. Tomar la toalla nos llevará a ir y ser semejantes a lo que el Señor quería que fuéramos como creación. Una creación que se relaciona con Dios, que restablece en la relación con Dios por los méritos de Cristo, guiada por el Espíritu Santo, donde entendemos que el otro, que el prójimo, aunque piense diferente, sigue siendo el prójimo, y que esta persona toda tiene esperanza de conocer al Señor, de ser redimida, no importa sus colores políticos, no importa sus pensamientos, que es prójimo, y que esto nos lleva a mostrar que somos la luz. ¿Cierto? En el Sermón del Monte el Señor va a decir que tu luz brille a partir de tus obras, podamos dar a los demás, que creemos cosas nuevas que evidencien que esa relación con el Señor es real, que nos relacionemos de mejor manera con la creación, ¿cierto? Que pensemos en maneras creativas de no contaminar, de procurar ser buenos administradores de los servicios públicos, de los recursos naturales cuando vayamos a hacer alguna caminata, algo, aún recoger los papeles que la gente por desconocimiento vota, no sé. Hay tantas cosas que pudiéramos tener iniciativas desde la iglesia y ver cómo en Cristo se nos llama a reconciliarnos con estas tres y a olvidar, anular la tercera creación de la caída del yo, porque somos nosotros, somos comunidad, somos un pueblo y adquirido por Dios, ¿no? Por eso Dios escoge un pueblo y cuando escoge después la iglesia, ¿no? En el modelo de iglesia, somos un pueblo también, ¿no? Un pueblo que es enviado para hacer luz a los que están en tinieblas. Que crezca nuestra confianza en el Señor, que la caída que afectó todas las relaciones nos lleve a pensar, a acompañar también a otros, que este evento es como lo que vivimos hoy con el COVID, se ha ido propagando y el único que puede pararlo es una relación restablecida con Cristo, una relación que nos lleve a depender más de Cristo y a confiar en su palabra, a que aquel que dijo que estaría todos los días con nosotros realmente está, aún en los momentos difíciles. Temores, todos tenemos angustia, pero es ahí en los temores que no debemos mirar para otro lado, no debemos escondernos, sino es cuando más debemos acercarnos a nuestro Padre y pedir que nos ayude. Pues el único temor, como lo va a decir el proverbista, es al Señor. Y Jesús lo dijo, téngale temor al que puede destruir el alma, no el cuerpo, ¿cierto? Entonces que no haya nada que nos dé temor. Uno recuerda de los textos que a veces más se utilizan para eh, de los que no heredan el reino de los cielos, ¿no? Dice, y los cobardes, los hechiceros, los fornicarios, no heredan el reino de los cielos, pero olvidamos que dice que ni los cobardes, ¿no? Y creo que esta palabra, ni los cobardes, está en Apocalipsis 21:8, ni los cobardes e incrédulos. Y quedémonos con eso. Hay muchas más otras cosas, hay fornicario, idólatra, ¿no? Pero quedémonos con esto, cobardes, incrédulos. Creo que si algo mostró la primera pareja, fueron que fueron cobardes y fueron incrédulos. Incrédulos al Señor y cobardes por no haber reconocido. Y hay de las preguntas que yo me hago que no me responde la Biblia. ¿Y qué hubiera pasado si en ese momento Daniel hubiera dicho, Señor, perdónanos? Que Dios nos ayude a recordar que Dios extiende su gracia porque quiere que seamos parte de su pueblo. Que Dios nos continúe bendiciendo. Espero que esto haya sido de gran bendición para usted. Bendiciones.